Y ahí, ya. Buenas noches con todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, sí se le escucha, ingeniero. Buenas noches, ingeniera. Ok, listo, ya. Ahora vamos a dar inicio a continuar la presentación del día de ayer. Voy a ir exponiendo cualquier consulta. Por favor, me levantan la mano, ya, porque ahí tenemos donde están los participantes, ahí ustedes ven donde dice levantar mano, para que no, porque ayer a veces habían dos intervenciones a la vez, por favor. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, el día de ayer terminamos lo que era la estrategia financiera de la gestión del riesgo de desastre. Si bien tenemos un sistema que está conformado por leyes, normas, lineamientos, también la estrategia financiera es parte de esta normativa que debemos de dar, digamos, amplitud y debemos incorporar en las diferentes acciones que hacemos a nivel local, regional y sectorial con respecto a lo que es la gestión de riesgos. Como les comentaba ayer, ningún plan, en este caso que es el plan AGER, el que nos rige a todos a nivel nacional, ningún plan que no cuente con una estrategia financiera o con recursos financieros es un plan que al final no vamos a poder ejecutar. Entonces, la estrategia financiera es la que nos va a permitir ejecutar este plan. Bueno, además de lo que les venía explicando el día de ayer, también tenemos dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo software que nos apoyan para desarrollar todas las acciones que tienen que ver con las actividades y estrategias de la gestión del riesgo. Creo que acá muchos conocen lo que es el SINPAC, que es el Sistema Nacional de Información para la Respuesta y Rehabilitación, donde los gobiernos regionales, los sectores, y las provincias y los distritos registran sus emergencias o desastres, ya sean por peligro inminente o porque ya el peligro ya impactó o por impacto dentro de lo que es el área geográfica donde ustedes están en ese momento, digamos, trabajando o están ubicados o gestionan lo que es la gestión del riesgo en este sector. Entonces, ese es uno de los software. Ese está administrado por el INDECI, es el INDECI quien administra el SINPAC. También tenemos el Sistema de Información de Recursos para Atención de Desastres, que se llama SIRAT, digamos en sus siglas. Este sistema permite conocer con qué recursos se cuentan para atender un desastre. ¿Qué significa esto? ¿Cuántos hospitales hay en la zona? ¿Cuántos puntos de agua? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántos albergues? Todo lo que tenga que ver con lo que nos va a apoyar al momento del desastre. En el caso del CIRAC no está desarrollado a nivel nacional todavía, solo en algunas ciudades principales, pero la intención según el INDECI es continuarlo avanzando y continuar recopilando información en conjunto con los gobiernos regionales para poderlo alimentar y que ustedes puedan acceder a esta información de manera adecuada. Y el otro sistema o el otro software que se utiliza en la gestión de riesgo es el SIGRID, que eso también creo que ya muchos lo conocen o también incluso están registrados dentro de este sistema, es el Sistema de Información de Recursos para el Sistema de Gestión de Riesgo de Desastre, que es el que se utiliza en la gestión prospectiva. Este ayuda a poder ubicar lo que son las zonas de riesgos, las zonas de peligro. Aquí también encuentran bibliografía en el SIGRID correspondiente a lo que es la gestión prospectiva y correctiva. Bueno, esta lo vamos a ver al final. Voy a pasar y vamos a ver al final esta lámina. Vamos a entrar a lo que son los componentes y procesos de lo que es el SINAGER. Bueno,
El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, dentro de la Ley 29664 y dentro del reglamento también de la ley creadora del sistema, indica y establece que el SINAGER tiene tres componentes: la gestión prospectiva, la gestión correctiva y la gestión reactiva. La gestión prospectiva y la gestión correctiva, técnica y normativamente, está bajo la tutela del CENEPRED, y la gestión reactiva está bajo la tutela del INDEC. En el caso de la gestión prospectiva, dice que son todas las acciones que se planifican y realizan con el fin de evitar y prevenir el riesgo futuro. ¿A qué se refiere esto? Son todas aquellas actividades que ustedes desarrollen, por ejemplo, un plan de desarrollo urbano, un plan de prevención y reducción del riesgo de desastres, o establecen fajas marginales en algunas zonas, eso también es parte de la gestión prospectiva, o también desarrollan evaluaciones de riesgo para poder incorporarla dentro de los planes urbanos. Entonces, todas estas acciones que les he comentado son acciones o son actividades o son estrategias dentro de la gestión prospectiva. La gestión correctiva son las acciones que se planifican y realizan con el objetivo de corregir o mitigar un riesgo existente. Por ejemplo, cuando se da un desastre, muchas veces hay poblaciones que estaban ubicadas a la orilla de los ríos, pero no han sido intervenidas con algún proyecto de inversión, o de repente no se han establecido las bajas marginales de ese río o quebrada. Entonces, cuando se habla de gestión correctiva, es, por ejemplo, que la municipalidad, una municipalidad provincial tiene, digamos, a su cargo cierto territorio donde hay una quebrada o donde hay un río, y ellos deciden, antes de que se dé el desastre, las personas que están ubicadas en estas fajas marginales, reubicarlas en algún sitio más seguro y establecer una área en la cual nadie debe de establecer viviendas o construir alguna infraestructura. Pues esa es una gestión correctiva. O también cuando hay los reasentamientos poblacionales, a lo mejor esta población o este sector o un centro poblado está expuesto a algún peligro que en algún momento se podría presentar, pero un determinado gobierno regional o local decide reasentarlo, sacarlo de donde está y colocar, o sea, que las personas se coloquen en un sitio más seguro y allí hacer todo lo que es la dinámica social. Eso también es gestión correctiva, o sea, es corregir el peligro, o sea, es corregir la zona donde están ubicados antes que se presente un peligro, antes que impacte un peligro. Y de esa manera se reducen los riesgos. Entonces, estas, digamos, son los dos componentes que están a cargo del CENEPRED. La gestión reactiva son acciones destinadas a enfrentar los desastres, ya sea por un peligro inminente o por la materialización del riesgo. Como les comentaba, cuando se da un peligro inminente, que es la posibilidad de que se desarrolle, por ejemplo, una lluvia intensa, y esta lluvia intensa provoque inundaciones o provoque deslizamientos o huaicos. Entonces, muchas veces los gobiernos locales, los gobiernos regionales, desarrollan ciertas acciones para poder enfrentar ese peligro que puede darse. O sea, ese peligro puede ser que o se presente o no se presente, pero ya como autoridad ya están haciendo algunas acciones para evitar que las personas sean sujetas a algún daño a su vida humana o a sus mismas infraestructuras o medios de vida. Entonces, digamos, esos son los tres componentes que tiene la SINAGER y están dentro de lo que es la ley y el reglamento. Ahí se pueden consultar qué son los componentes. Ahora, estos componentes también tienen procesos, y los procesos de la gestión del riesgo son 7. Tenemos 4 procesos que están a cargo del CENEPRED y 3 procesos que están a cargo del INDEC. Pero los 7 procesos son de responsabilidad directa de todos los sectores, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. ¿Qué significa esto? De que los sectores, los gobiernos regionales y los gobiernos locales son los ejecutores de esos 7 procesos. O sea, independientemente que los procesos estén divididos normativamente y técnicamente en 2 entidades, como son el INDEC y el CENEPRED, a nivel local y regional y sectorial,
se ejecutan los CIEPI. Son los responsables, como decíamos ayer, son los responsables de ejecutar todas las acciones en estos 7 procesos. Los 7 procesos que componen el SINAGER son estimación, prevención, reducción, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Cada uno de ellos tiene, le llamamos así, temporalidad en el riesgo. ¿Qué significa? Hay unos que se desarrollan antes de que suceda el desastre y hay otros que se ejecutan una vez que se da el desastre. Por eso se llama temporalidad. Pero hay unos que son para prepararnos para poder enfrentar el desastre y hay otros que son para reducir, prevenir el desastre. Vamos a ver lo que son los procesos. De la gestión prospectiva tenemos el proceso de estimación del riesgo. ¿A qué se refiere el proceso de estimación del riesgo? Comprende las acciones y procedimientos que se realizan para generar el conocimiento de los peligros o amenazas, analizar la vulnerabilidad y establecer los niveles de riesgo que permitan la toma de decisiones. Cuando estamos haciendo estimación de riesgo, pensemos un poco en lo que ayer les exponía y cuando hablábamos de conocimiento del riesgo. ¿Recuerdan cuando Sendai decía conocer el riesgo, comprender el riesgo? Y la política también, de la Política Nacional de Gestión de Riesgo al 2050, habla también de una de las prioridades del conocimiento del riesgo. Ahí nos estamos refiriendo a todo lo que es la estimación del riesgo, el proceso donde se evalúan riesgos, se analizan riesgos, se analiza la vulnerabilidad, se identifica un peligro, qué zonas impacta, porque ustedes saben que en el Perú no todos los peligros se dan a nivel nacional. Hay ciertos peligros que se dan en una región o en otra región del país. Entonces, ahí es donde como técnicos y como profesionales o como funcionarios que ven el tema de gestión de riesgos, tienen que comenzar con conocer qué cosas está pasando dentro de esa área geográfica con respecto al peligro o amenaza, como decía yo ayer también. El peligro también se le dice amenaza, y conocerlo, saber cómo se da, dónde se da, cuáles son las condiciones para que pueda darse ese peligro. Y la vulnerabilidad, que es con respecto a la población, a dónde está ubicada, qué tipo de vivienda tiene, qué infraestructura existe en esa zona, qué nivel de resiliencia tienen las personas también, porque todo eso tiene que ver con vulnerabilidad. Y establecer niveles de riesgo. Por ejemplo, aquí tengo 2 ejemplos chiquitos. Ahí pueden ver en estas imágenes pequeñas que dice microzonificación sísmica distrito de Lima. O sea, cuando en un lugar, por ejemplo, en Ayacucho, si en Ayacucho, en Huamanga, se hace una microzonificación sísmica, un estudio de riesgo de desastre, una evaluación del riesgo, o un estudio realizado por el INGENET con respecto a deslizamientos. Entonces, esto, por ejemplo, estas acciones son estimación del riesgo. Estamos hablando del proceso de estimación del riesgo. O también las bases de datos históricas. El CINPAC, por ejemplo, registra todas las emergencias que se dan a nivel nacional en el país. Y ahí también podemos encontrar información estadística que nos permite conocer qué está pasando en una zona con respecto a los peligros. Toda esa información corresponde al proceso de estimación de riesgo. El proceso de prevención y reducción del riesgo. Este también es parte de la gestión prospectiva. Y estas son esas acciones que se orientan a evitar la generación de nuevos riesgos en la sociedad y a reducir las vulnerabilidades y deficiencias. Por ejemplo, construir, si se fijan en la imagen que tengo ahí en la parte del interior, se ve ahí que están construyendo un muro en una cuenca de un río, ¿no? En una quebrada, o puede ser en una área hidrográfica donde se construye este muro de gaviones. ¿Y qué permite esta acción? Reducir riesgos. Eso es la gestión prospectiva también. Entonces, el proceso de reducción del riesgo es, por ejemplo, esto. Yo allí estoy protegiendo las personas, la infraestructura, sus medios de vida mediante una obra o una infraestructura. Lo que va a generar es que se reduzca la vulnerabilidad de todo lo que tenga allí en los alrededores.
Y al lado derecho, si se fijan, o izquierdo de ustedes, ahí tenemos un plan de desarrollo urbano. El plan de desarrollo urbano también se toma como parte de la gestión del riesgo de desastre. ¿Por qué? Porque eso es prevención. Sabemos de que hay muchas ciudades que aún no tienen planes urbanos, pero los planes urbanos ahora se están desarrollando con un enfoque de riesgo. El Ministerio de Vivienda, mediante su normativa del plan de acondicionamiento territorial y lo que son los planes de desarrollo urbano, se dice que se tiene que incorporar el análisis de riesgo. Entonces, ya con esa medida estamos hablando del proceso de prevención del riesgo. En el componente de la gestión correctiva se encuentra la reconstrucción. ¿Por qué hablamos de la gestión correctiva de la reconstrucción? Porque una vez que pase el desastre hay que hacer acciones para poder establecer condiciones sostenibles de desarrollo en las áreas afectadas, reduciendo el riesgo anterior y asegurando la recuperación física, económica y social de las comunidades. Como les comentaba ayer, Sendai y la misma política nacional de gestión de riesgo del 2050 hablan de reconstruir mejor. Y cuando hablamos de reconstruir mejor significa que no construyamos como estaba esa infraestructura, que no dejemos a las personas que sigan viviendo en las áreas que han sido afectadas por este peligro y que han sido amenazadas y que de repente se materializó ese peligro y convirtió en un desastre esa zona. Y es posible porque todos creo que sabemos de que los peligros son cíclicos. Fenómeno del Niño, ustedes saben de que ha sido cíclico cada 10 años y ahora cada 7, 5 años. Y así, hay lluvias intensas, también son cíclicas y muchos peligros son cíclicos. Entonces, reconstrucción está dentro de lo que es la gestión correctiva y es el proceso que nos apoya después de que pase el desastre. Entonces, estos tres procesos, lo que es la estimación, la prevención y reducción del riesgo y la reconstrucción, están dentro de lo que es la gestión correctiva y protectiva. Ya como les comentaba, el ente técnico es el CNE3, pero a nivel local, regional y sectorial ejecutan todos estos procesos. En la gestión reactiva, que es la que está a cargo técnicamente y normativamente a cargo del INDECI, se habla de la preparación, la respuesta y la rehabilitación. Cuando hablamos de preparación, todavía no se ha dado el desastre. O sea, la preparación es parte de los procesos que son previos a un desastre. ¿Y qué tiene que ver la preparación? Bueno, comprende aquellas acciones de planeamiento, de desarrollo de capacidades, organización de la sociedad, operación de la alerta temprana y de gestión de recursos. La preparación es la que nos permite contar con planes de contingencia, prepararnos para un desastre, para cuando sea un desastre. Todo esto tiene que ver con preparación. Un escenario de riesgo que también se hace y se desarrollan en algunas áreas geográficas nos permiten con estos escenarios establecer, por ejemplo, las alertas tempranas. Los sistemas de alertas tempranas siempre previos tienen un estudio y normalmente este estudio tiene un escenario de riesgo, porque a partir de esos escenarios es que se establecen las alertas tempranas. Entonces, ese es el proceso de preparación. Antes de que pase el desastre, sabemos de que el riesgo nunca va a ser cero en ninguna área geográfica. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un riesgo residual, se le llama. ¿Qué significa eso del riesgo residual? Es que aún así, con todas las acciones que se puedan desarrollar en las áreas geográficas, siempre el impacto de un peligro va a presentarse un desastre. Mínimo, es posible que sí se reduzca más el impacto de ese desastre, pero siempre vamos a tener que hacer acciones y para eso es la preparación. Después tenemos la respuesta, que es el proceso de respuesta, ese conjunto de acciones y actividades que se ejecutan ante una emergencia de desastre. Inmediatamente había ocurrido así como el inminente mismo. Aquí ya se dio el desastre. Si se fijaron en la laminita esta, ahí esa partecita roja que dice desastre es cuando se da el impacto. Entonces, cuando se da el impacto del desastre, ya entramos a lo que es la respuesta. Ese es el siguiente proceso. Por eso se dice Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, porque un sistema es algo que es articulado. Y estos procesos son articulados. Estimación, prevención, reducción. Después viene lo que es preparación, porque nos tenemos que preparar para el riesgo. Y después viene la respuesta cuando se da el desastre. Se da el impacto del peligro, se da el desastre, inmediatamente
las diferentes entidades, los diferentes niveles de gobierno tienen que dar una respuesta, porque no vamos a dejar a las personas sin ser atendidas, no vamos a dejar de que las personas sufran y tampoco vamos a permitir de que todo, digamos, sea un caos. Entonces, la respuesta es el conjunto de acciones y actividades que se ejecutan ante una emergencia de desastre inmediatamente de ocurrido. Para ello, ¿qué? Nos hemos preparado. Entonces, si hemos en la preparación realizado o desarrollado un plan de contingencia, ¿para qué desarrollamos ese plan de contingencia? Pues para la respuesta. Se da el impacto del peligro, se activa el plan de contingencia. Y ese plan de contingencia nos va a permitir saber y conocer qué cosas debemos hacer cuando se dé el desastre. Igual, cuando hemos desarrollado capacidades, un ejemplo, hemos capacitado brigadas de emergencia que nos van a ayudar a la búsqueda y rescate. Esas brigadas, cuando se da la respuesta, ya se activan y ellos ya saben lo que tienen que hacer ante un desastre. Después del proceso de rehabilitación, que es el conjunto de acciones conducentes al restablecimiento de los servicios públicos básicos indispensables e inicio de la reparación del daño físico, económico en la zona afectada. ¿Qué significa, o sea, en qué consiste este proceso de rehabilitación? Se da el desastre, viene la respuesta, se dan todas las atenciones de ayuda humanitaria hacia las personas damnificadas, se da lo que es búsqueda y rescate, pero también estos damnificados o estas personas afectadas necesitan agua, necesitan en algún momento se va a necesitar energía eléctrica, se va a necesitar a lo mejor gas para preparar alimentos, se va a necesitar las vías para poder acceder a entregar toda esta ayuda humanitaria. Sabemos bien de que en el fenómeno del Niño costero hubieron zonas que quedaron aisladas, ni siquiera se podía entrar por medio de las vías terrestres porque estas fueron cortadas o fueron destruidas o colapsaron en algunos sitios. No había por dónde entrar y se tuvo que dar la respuesta por medio de medios aéreos, helicópteros que muchas veces no podían llevar suficiente alimentos a estas personas. Y en ese momento es donde entra lo que es la rehabilitación, buscar cómo dar una atención, el restablecimiento de los caminos, de las carreteras, para poder llevar los alimentos y la ayuda a las personas. O, como les decía, agua, que no necesariamente es restablecer el servicio por medio de tuberías, no, sino que es dar la continuidad de este servicio. Cuando decimos la continuidad de este servicio es que las personas que están en los albergues ubicadas puedan contar con agua segura para su consumo en la preparación de alimentos o para el consumo como tal, como el agua, ¿no?, que tomamos. Entonces, esas son acciones de rehabilitación, que son las que nos ayudan a poder restablecer estos servicios de manera que las personas su afectación disminuya. Entonces, ya vimos pues de que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo pues consta, como les comentaba, tres gestión: prospectiva, correctiva y reactiva, que son los componentes que tenemos dentro del SINAGER, y son 7 procesos. Que eso no se les olvide nunca, de que son 3 componentes, 7 procesos. Y ahí ya ustedes van a poder ir conociendo en cada momento que van trabajando y que lo van aplicando, esto es ubicado en tal proceso. A veces también hay procesos que se cruzan, pero ya esto, digamos, en el momento de la ejecución, ya en el territorio, en el terreno, es que nos damos cuenta. Bueno, vamos a entrar una pequeña introducción a la gestión del riesgo de desastre. ¿Qué es la gestión del riesgo? Anteriormente vimos normativa, ¿no? Vimos la ley 29664, vimos lo que es el reglamento, también conocieron lo que era el marco de Sendai, que es el marco internacional, la política de gestión de riesgo al 2050, pero también hay conceptos que es importante conocerlos y manejarlos, como hemos venido también conociendo estos conceptos que tiene la ley, ¿no? Entonces, ¿qué es la gestión del riesgo? Este es un proceso de adopción de políticas, estrategias y acciones con la finalidad de proteger la vida de la población y el patrimonio de las personas y el Estado. Como les comenté ayer, el fin último, siempre se dice así, el fin último y primero de la gestión del riesgo de desastre es proteger la vida de las personas y sus medios de vida.
Entonces, hablamos de las tres componentes que forman parte de lo que es la gestión del riesgo. Y la gestión prospectiva, que les comentaba anteriormente, es no generar riesgo, es tratar de no generar riesgo. O sea, es tratar de que cuando se hace un plan urbano, no, donde se vaya a construir viviendas, no haya en riesgo. La gestión correctiva, reducirlos, y la gestión reactiva, minimizar esos daños y pérdidas y recuperación del plan. Entonces, ¿qué podemos hacer en la gestión prospectiva? Normas y regulaciones, medidas prospectivas. A nivel local, a nivel de distrito, de provincia, de región y en los sectores, ustedes hacen normas. A nivel digital tienen ordenanzas, igual a nivel regional y a nivel local. En el sector se tienen directivas, se tienen resoluciones ministeriales y un sinnúmero de normas y también regulaciones, porque ustedes a nivel local, los que trabajan en los municipios, saben de que existen algunas normativas locales que son distritales o que son provinciales. Entonces, mediante esas regulaciones y estas normas es que hacemos gestión prospectiva. Estamos tratando de no generar más riesgos. Un ejemplo de gestión prospectiva podría ser de normas y regulaciones a nivel de municipalidad, las ICSE. Pues las ICSE son una manera de reducir y de no generar más riesgos. La gestión correctiva habla de reducir el riesgo. Esto, por ejemplo, un ejemplo de reducir el riesgo es reubicar o reasentar a las personas, o incrementar la resistencia, incremente la resiliencia. Todo esto es la gestión correctiva, porque estamos corrigiendo un problema que tenemos en el plazo nacional. Y la gestión reactiva son instrumentos de gestión, alternativas de continuidad de servicio y el restablecimiento de la transitabilidad. O sea, son servicios que sí o sí se tienen que restablecer una vez que pasa un desastre para, como les decía, minimizar las afectaciones que se dan en las diferentes personas que fueron damnificadas o dañadas o fallecidas incluso, porque también hay que dar una continuidad del servicio, ¿no? Cuando hay personas fallecidas y saber cómo se gestiona el tema de los cadáveres. Entonces, todo esto conforma lo que es la gestión del riesgo. No sé si hay alguna preguntita en este momento para continuar. No hay ninguna consulta. Ok, continúo. Disculpe, buenas noches, ingeniera. Buenas noches. Bueno, de acuerdo a la ley de gestión de riesgos, es la 29664. Sí. En este caso, ¿quiénes son los primeros respondedores ante un desastre? Bueno, los primeros son la población, ¿no? La población misma, por eso es que es importante en la gestión reactiva el tema de fortalecimiento de capacidades. Si se fijaron, allí hablaba de fortalecer capacidades. Y las capacidades no solo deben de estar desde lo que son los funcionarios de las municipalidades o de los distritos o de las regiones, sino que a nivel también de las personas de la comunidad, porque cuando se da un impacto de un desastre, de un peligro, los primeros en atender, digamos, la respuesta inmediata son los mismos vecinos, y ya después se da de parte de la municipalidad. Y como decía, en la misma ley 29664 establece en la atención de los desastres diferentes niveles. Ahí más adelante lo vamos a ver, pero hay niveles de intervención si es que el nivel local o regional o cualquiera de estos dos niveles no puede responder tanto en capacidades humanas como financieramente a un desastre. Continuamos. Entonces, aquí le he puesto esta lámina porque muchas veces en el tema de la gestión del riesgo de desastre, decía alguien ayer, el de planificación y presupuesto no incorpora, debe de incorporar, debe de estar dentro de su plan estratégico institucional la gestión del riesgo de desastre. Tiene que haber un objetivo estratégico que se llama en los planes estratégicos institucionales, que tenga que ver con lo que es la gestión del riesgo de desastre. Y eso está en la guía del plan.
Ustedes saben que este plan es el centro de planeamiento estratégico que tenemos en el país. Y este centro les apoya a todos los niveles de gobierno, tanto al gobierno nacional como nacionales, a que desarrollen sus planes estratégicos, sus planes de desarrollo y todo lo que tiene que ver con el tema institucional. Y dentro de sus guías que ellos tienen, ya se tiene un objetivo estratégico que está referido a la gestión del riesgo. Entonces, sí o sí tiene que estar dentro de este plan. Tiene que haber alineamiento de política. En este caso, por ejemplo, es un ejemplo de transporte. Transporte, el ministerio tiene un lineamiento de política institucional de transporte y comunicación dentro de su plan estratégico. Y tiene un objetivo estratégico que se llama gestión de riesgo de desastre en los sistemas de transporte. Y de allí también ellos van hilando, van articulando o van viendo una línea de trabajo y ya entran a lo que es la gestión de riesgo de desastre en los sistemas de transporte. Este es su objetivo estratégico. Y ellos hablan de incorporar en los planes y proyectos de las entidades del sector la gestión del riesgo de desastre para reducir la vulnerabilidad de la infraestructura y los servicios de transporte y comunicaciones y garantizar su continuidad operativa. Por ejemplo, este ejemplo es del Ministerio de Transporte. Pero también a nivel local, a nivel de digamos, una municipalidad distrital dentro de su plan estratégico, tiene que incorporar un objetivo estratégico que hable de reducir la vulnerabilidad en el territorio, o mejor dicho, en el municipio de, pongámosle un nombre, podemos decir en el distrito de Piura, por ejemplo, en la municipalidad, en la provincia de Piura. En la provincia de Piura vamos a reducir la vulnerabilidad en tanto por ciento, a lo mejor es posible poner un porcentaje. Pero para ello, para poder desarrollar ese objetivo, tendríamos que, en el caso de ellos, tendrían que establecer estrategias, tendrían que establecer acciones y tendrían que hacer el tema operativo, que ya es el plan operativo que ustedes desarrollan en la municipalidad. Entonces, tiene que haber una hilación de lo que es la gestión de riesgo en el plan estratégico. Si no está dentro de su plan estratégico la municipalidad, es importante que ustedes, como funcionarios, que están dentro de este tema y que son apoyo de los diferentes niveles de gobierno, digan, miren, a ver, el plan estratégico de nuestra entidad tiene lo que es la gestión del riesgo, tiene acciones, tiene objetivos, tiene proyectos para poder desarrollar y ahí ustedes se van a dar cuenta si realmente se está haciendo gestión de riesgo de desastre en esta entidad. Porque si no está dentro del plan estratégico, no están haciendo gestión de riesgo. No están asignando ni recursos, no están planteándose un objetivo. Bueno, en resumen, hablamos que los componentes del riesgo son peligro y vulnerabilidad. Aquí hablábamos atrás de lo que eran, comenzamos con los componentes, los procesos, después pasamos a lo que era la gestión como tal. Después les hablé ahorita de lo que era el plan estratégico que tiene que incorporar la gestión de riesgo. Y ahora vamos a pasar a lo que son los componentes del riesgo. Dentro de lo que es la ley 29664, el reglamento habla de procesos, habla de componentes del riesgo. Y también, como les comentaba ayer, ahí hay conceptualización. El marco teórico de la gestión de riesgo de desastre en el Perú es la ley y el reglamento. Ese es nuestro marco teórico. Y allí tenemos la definición de lo que es peligro y vulnerabilidad. Entonces, ¿qué caracteriza el peligro? ¿Qué caracteriza la vulnerabilidad? Bueno, el peligro se da, es un fenómeno, como decíamos ayer, es un fenómeno natural que puede impactar en el territorio o puede impactar en un área geográfica determinada. Y hay una vulnerabilidad. ¿Y qué es la vulnerabilidad? Son los elementos expuestos. Y hay 4 vulnerabilidades que se han identificado dentro de un territorio y hablamos de las vulnerabilidades físicas, sociales, ambientales y económicas. Entonces, al interactuar el peligro con esta vulnerabilidad es lo que da el riesgo. Entonces, si ustedes se fijan, los factores de riesgo vienen siendo lo que es el peligro y la vulnerabilidad, ¿no? A partir de allí es que se puede materializar un riesgo. Si digamos, a ver, voy a hacer una pregunta, vamos al azar, ¿quién me puede contestar? Voy a agarrar uno de los que veo acá.
Jairo Chunga está. Jairo, ¿puedes hablar? Sí, sí puedo hablar. Ya, ok. Jairo, una pregunta. A ver. Si yo vivo en el desierto del Sahara y allí se da un ciclón, se me ocurre, un ciclón, pero en el desierto del Sahara, yo tengo el desierto, yo estoy allí, veo que no hay viviendas, no hay infraestructura, no hay nada, pero hay un peligro que está inminente y es un ciclón. Si ese peligro impacta en este desierto, escúchame bien, impacta en el desierto, ¿encontrará una vulnerabilidad y habrá un riesgo? A ver. Claro, bueno, en el desierto si no hay habitantes, no hay personas, no hay vulnerabilidad, ¿no? Por lo tanto, no hay riesgo. Exactamente. Entonces, si ustedes se fijan, por eso hablamos de factores de riesgo. Si no haya, como decía nuestro colega Jairo, si no hay vivienda, si no hay infraestructura, si no tenemos nada y es un lugar libre como el desierto, pase lo que pase allí, así haya un sismo, no va a haber un riesgo. Pero si por ejemplo me decían ayer un ejemplo, decían Chosica, ya sabemos las condiciones de Chosica, ¿no? Donde están muchas viviendas construidas en muchas quebradas, y esas quebradas cuando hay lluvias en la parte alta de las tierras, genera que haya una especie de trasvase y comience a llover en la zona de Chosica y comienzan a llenarse todas estas quebradas. Las quebradas son secas, o sea, no son quebradas que van a tener agua todo el tiempo, no, sino que son secas, se les dice, porque no circula nada de agua, pero cuando se da este fenómeno de que empieza a llover en la tierra alta, se llenan en la parte alta estas cuencas y estas quebradas, perdón, y comienza a haber huaicos. Entonces, allí sí tenemos una gran vulnerabilidad, una alta vulnerabilidad, porque muchas de estas viviendas están construidas en los cauces de estas quebradas. Entonces, es un poco para que ustedes, digamos, comiencen a conceptualizar y ya con más adelante que ya comiencen a ver lo que es en sí el peligro y la vulnerabilidad que genera el riesgo, cómo es que sí estos factores pueden generar una situación de riesgo. Peligro, solo peligro. ¿Qué es un peligro? Y este es un concepto que tenemos en el reglamento de la Ley 29664. Dice, es la probabilidad de que un fenómeno físico potencialmente dañino de origen natural o inducido por la acción humana se presente en un lugar específico, con cierta intensidad y en un periodo de tiempo y frecuencia definido. Si se fijan, son como varios factores que conforman el peligro. Dice un fenómeno físico que sea potencialmente dañino. Por ejemplo, una lluvia, ¿no? Una lluvia, si digamos es una lluvia pasajera, no va a haber ningún problema. Pero si esta lluvia se torna intensa, como se le llama dentro de lo que es la terminología lluvia intensa, una lluvia que sobrepasa los umbrales de determinadas zonas geográficas. A ver, por ejemplo, hay zonas que no llueve más que unos 5 milímetros, digámoslo así, es umbral de lluvias, 5 milímetros por metro cuadrado. Pero hay zonas, pero de repente se da una lluvia intensa, de esas anómalas que se puede dar en cualquier momento en el país, en las zonas de lluvias, y en vez de 5 milímetros, esta lluvia es de 50 milímetros. Entonces ya dice que es potencialmente dañino porque puede provocar daños en las personas, en sus medios de vida y en la estructura. ¿Es origen natural? Claro que sí, la lluvia es natural. El problema es que pasó los umbrales que se tienen para esta zona. ¿Se presenta en un lugar específico? Exactamente, puede ser que solo esté afectando una cierta zona geográfica, por ejemplo, solo afecta Tumbes, la provincia de Tumbes, ahí está lloviendo, o por ejemplo, la región Cajamarca. Miren, por ejemplo, la región Cajamarca es muy propensa a deslizamientos. Si aquí en esta zona se da esta lluvia intensa con ciertos
umbrales que ya no son los de la zona, o sea, ya sube el pico de lluvia que se da normalmente, puede provocar deslizamientos y huaicos. Inclusive hay zonas que se han provocado deslizamientos tan grandes que ha cortado vías e incluso ha inundado áreas de quebradas y ha dejado sin agua a muchas zonas. Entonces, eso, por ejemplo, es un fenómeno potencialmente dañino. Y se da con cierta intensidad, como les decía, la intensidad, en este caso la lluvia, es la cantidad de lluvia que está cayendo, o el número de días que se da la lluvia, ¿no? Que ahí hablamos de frecuencia. Entonces, si se fijan, estos son, digamos, conceptos que cuando ustedes entren a los otros módulos que ya tienen que ver con estimación, prevención, reducción, se van a dar cuenta de que para hacer un análisis del riesgo ya tenemos que cruzar todas estas características del peligro. Por ejemplo, hay peligros identificados en el Perú, y eso ustedes lo pueden ver en el Plan AGER. En el Plan AGER, que es el Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, en sus primeras páginas aparecen los peligros por zona, por área, por departamento, cuáles son los que se han venido dando con mayor frecuencia o con mayor intensidad y que han provocado un daño. Aquí tenemos varios, por ejemplo, tenemos sismo. El sismo por lo general se da casi en toda la costa del Pacífico, aunque ahora hay zonas que se están presentando sismos, como es, por ejemplo, la zona de Amazonas, Cajamarca, inclusive la selva, han habido algunos pequeños sismos. Tsunami, bueno, el tsunami es ya costero, de la zona costera, de la zona del Pacífico. Inundaciones, sabemos que las inundaciones se dan en la mayoría de las zonas del país, ya sea provocadas por un fenómeno del Niño o por las lluvias intensas que se pueden dar en zonas de selva, en zonas de sierra. Movimientos en masa, que son huaicos, deslizamientos, reptaciones, son todos esos fenómenos que son, como decimos, concatenados de lo que es la lluvia. Una lluvia intensa puede provocar inundación, pero también puede provocar huaicos o deslizamientos, y esto es lo que estamos viendo en estas pequeñas imágenes. Heladas, que normalmente las heladas se dan en las zonas de la Sierra Alta, a las altas niveles de altura. Friaje, también igual en zonas de altura. Volcanes, que son las erupciones, que tenemos varios volcanes acá en nuestro país. Y los incendios forestales. Y los incendios forestales normalmente vienen siendo peligros inducidos muchas veces por la acción humana, pero también puede ser una mezcla de origen natural e inducido por la acción humana, y es donde llamamos los peligros que son provocados por el hombre, pero puede ser también provocado por una crisis. Entonces, si se fijan, acá en Perú tenemos un número de peligros, y siempre decimos lo que nos falta todavía es un huracán. Entonces, prácticamente el Perú es un país de muchos peligros, y por eso pues es necesario tomar acciones con respecto a la gestión del riesgo. Aquí tenemos algunas imágenes de porque hablamos también del que el peligro se identifica y se caracteriza. ¿Cómo identificamos un peligro? Bueno, acá en la inundación en el distrito de Iñapari, en Madre de Dios. ¿Cómo lo identifica el peligro? Bueno, por las lluvias que se dan frecuentemente, ¿no? Y se hacen inundaciones. Las inundaciones en el norte del Perú por fenómeno del Niño. Ahí también se identifica un peligro, ¿por qué? Llamado inundaciones. El peligro no es el fenómeno del Niño, el fenómeno del Niño es el peligro natural, pero lo que provoca el fenómeno del Niño es inundaciones. O sea, todos sabemos que el fenómeno del Niño es lluvias de varios días con cierta intensidad, y que provoca, aparte de inundaciones, provoca otro tipo de peligro. También tenemos el deslizamiento, aquí en esta foto del distrito de Cuenca, en Huancavelica. Estos deslizamientos muchas veces no son, digamos, provocados por lluvias, sino que también pueden ser provocados con el tiempo. No sé si ustedes se recuerdan o se dieron cuenta o leyeron por ahí en alguna noticia, en Cusco, cuando se dio una reptación de suelos, que ese es el término que se da a un tipo de movimiento en masa,
¿Y esto por qué sucede? Porque son zonas que llueve frecuentemente, no es que sea una lluvia de un día, no, sino que llueve normalmente para su época de invierno o de lluvias, pero esas lluvias son seguidas, y lo que hacen es comenzar a saturar los suelos, llenar los suelos de mucha humedad, y con el tiempo provoca que hayan deslizamientos. Entonces son peligros que no son, digamos, de repentino suceso, pero sí vienen poco a poco presentando. Entonces, esa es la forma como identificamos un peligro. También podemos identificar un peligro con una línea de tiempo. ¿Por qué les estoy comentando esto? Porque cuando ustedes entren a lo que es la estimación de riesgo, allí les van a comenzar a hablar de cómo identifican y cómo caracterizan un peligro. También podemos identificarlo mediante documentación que existe en la zona donde ustedes estén trabajando. Hay muchos distritos, provincias y regiones, y sectores incluso, que han venido haciendo planes de prevención, han venido haciendo planes de reducción de riesgo, ¿en base a qué? A mucha información que tienen. Por ejemplo, acá se identifica un peligro en una subcuenca, esto es Huaraz. Esta imagen que les estoy presentando es de Huaraz. ¿Qué pasa en Huaraz? Hay una subcuenca que se llama Quilcay, y allí se han declarado varias declaratorias de emergencia. Por avalancha, por aluvión, por oleaje, por lluvias intensas. O sea, han venido dándose varias declaratorias en varios lugares del país. ¿Y qué pasa? Con eso nosotros podemos también identificar un riesgo. Si, a ver, se me ocurre en Loreto, hay, digamos, declaratorias de emergencia por lluvias, muchas en el año o en varios años, entonces ya ahí ustedes pueden decir, Loreto es una zona donde el peligro más recurrente es la lluvia. ¿Por qué? Por todas las declaratorias que se dan. O, por ejemplo, cuando se da el fenómeno del Niño costero en algunas zonas, allí ya se sabe que los peligros identificados en la zona donde se presenta el fenómeno del Niño son lluvias intensas, pero esto provoca deslizamiento, inundación y todo lo demás que puede provocar. Entonces, esa es una forma también de identificar un peligro que tengan ustedes en el sistema. Si se fijan, también hice un pequeño relato que dice que hay zonas que no cuentan con información técnica. No en todo el país se han hecho estudios. Esto también es un poco, digamos, que nos falta, que sigan las entidades técnicas trabajando a nivel nacional. Y entonces cuando no se tiene información de determinadas zonas, pues nos vamos a los relatos de las personas, ¿no? De la comunidad, para poder identificar cuál es el peligro más recurrente. ¿Cómo caracterizamos un peligro? Bueno, la caracterización... ¿Puedo intervenir? Sí. A ver, ¿quién habla? ¿Quién habló? Sí, buenas noches. De la caracterización de los peligros, lo que están diciendo, no entiendo un poquito, si puede ampliar, por favor. A ver, ¿de la caracterización me decía o de la identificación? Caracterización, ingeniero. Ok. Lo que decía yo, que un peligro se identifica y se caracteriza. Lo identificamos a partir de, por ejemplo, de declaratorias de emergencia, de estudios que se realizan en la zona, o también por todo lo que se presenta. A ver, también pueden usar lo que es el CIMPA. En el CIMPA hay un registro de todas las emergencias a nivel nacional. De esa forma pueden identificar cuál es el peligro más recurrente en la zona donde ustedes están trabajando o donde ustedes están como funcionarios. ¿Qué significa? Que yo quiero saber cuál es el peligro más recurrente, por ejemplo, en Ancash. En Ancash, un peligro más recurrente en la zona sierra de Ancash, porque Ancash tiene zona sierra y tiene zona de costa. Pero en la zona sierra, ¿cuál es el peligro más recurrente? Los deslizamientos. ¿Y por qué? Porque si ellos comienzan a revisar todas sus declaratorias, es una manera, hay varias maneras, pero por ejemplo comienzan a identificar sus declaratorias, qué peligros son los que se han venido dando,
van a encontrar que la mayoría es por deslizamiento. Entonces, así ustedes pueden identificar qué peligro es recurrente en una zona. Y cuando yo hablo de caracterizar el peligro, es ya las características del peligro. Por ejemplo, aquí cuando yo les decía caracterización, hay un flujo de detritos, pero ese flujo de detritos es un huaico. O sea, su nombre técnico es flujo de detritos, pero nosotros acá en Perú lo identificamos como huaico, ¿no? Le llamamos huaico. ¿Y cuáles serían sus características? Bueno, va a depender las características del tipo de material que arrastra, de la zona que inunda y también de las áreas de afectación. Pero esto ya es, digamos, un trabajo un poco más técnico. Si ustedes han escuchado, hay personas que tienen, digamos, estudios en evaluaciones de riesgo, que ya son evaluadores de riesgo. Entonces, ya para poder caracterizarlo, ya se incorpora otras características que tienen que ver con tipo de material, de la zona donde está el peligro impactando, qué tipo qué áreas están afectando, qué zonas son afectadas, y ahí ya se comienza a caracterizar, a darle características a ese peligro. Entonces, con esos dos conceptos, ustedes pueden conocer lo que es un peligro, cómo identificarlo y después caracterizar. ¿Para qué me sirve la identificación del peligro? Para poder conocer cuál es el peligro más recurrente en la zona geográfica donde yo lo quiero identificar. O para saber cuáles son los niveles de impacto que ha tenido este peligro, porque no todos los peligros son iguales, o sea, no impactan de la misma manera en las zonas geográficas. Un sismo de 5 o de 6 no va a afectar lo mismo a una área que no hay muchas viviendas o que son viviendas muy bien construidas, a cómo afecte una zona donde las viviendas o las personas que habitan allí están cerca al mar. Entonces son, digámoslo así, características diferentes de cada uno de estos temas. Entonces, con esas dos variables, tanto lo que es identificación como la caracterización, van a conocer lo que es un peligro. Miren, por ejemplo, acá yo les puse una imagen de lo que es, lo ha hecho el INGEMET, y este es un mapa de peligros del volcán Misti. El Misti, según se dice el INGEMET, porque ellos han hecho esta caracterización del peligro, porque como les decía, ya este es un nivel más científico para poder caracterizarlo, han incluido, les ha dado como resultado que hay zonas que van a ser afectadas y están pobladas. Son zonas pobladas que inclusive ya les han indicado para dónde pueden salir. Entonces, con estas caracterizaciones de los peligros, ustedes también pueden establecer otros instrumentos técnicos normativos para poder poner a resguardo a las personas. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque son también parte de lo que les va a ayudar a establecer la normativa dentro de lo que es la zona donde ustedes trabajan. Vulnerabilidad. Bueno, yo aquí se lo estoy dando en grandes rasgos, porque ya de más los siguientes módulos les van a dar ya con mayor precisión cada uno de estos conceptos. La vulnerabilidad, es la susceptibilidad de la población, la estructura física o las actividades socioeconómicas de sufrir daños por acción de un peligro o amenaza. Este concepto también lo tenemos dentro del reglamento del SINAGER, de la ley 29664. Y acá pues tenemos varias imágenes. A ver, acá arriba vemos una imagen de un distrito de acá de Lima, San Martín de Porres, que es un cerro, se llama Cerro La Mía. Y aquí dice el incremento de la demanda de vivienda, servicios, otros, sin planificación incrementa la vulnerabilidad. Sabemos que uno de los problemas que tenemos en nuestro país es el tema de la planificación urbana, ¿no? Y por eso hay muchas viviendas que están en alto riesgo o en mediano riesgo por la zona donde están ubicadas. Eso es vulnerabilidad. Si se fijan en la foto de abajo, es el lugar que yo les mencionaba, de Cusco, es el distrito de Yusco, la provincia de Chumbivicas, en la región Cusco. Aquí hubo una reptación de suelos, que fue noticia en todos los periódicos, que de la noche a la mañana las personas prácticamente quedaron sin viviendas, sin terrenos, sin nada. Pero eso se debió a eso, o sea, este es un fenómeno que se llama reptación de suelos. Y por ejemplo, acá dice, el desconocimiento del peligro limita determinar las consecuencias que generan esto. Ellos no conocían, las personas que habitaban allí no se daban cuenta de que estaban propensos a sufrir este tipo de desastre, porque esto fue un desastre.
Y en algún momento tal vez vieron algunas zonas que se estaban asentando o que en algunas zonas estaban abriéndose algunas grietas, pero no conocían exactamente qué peligro era el que ellos los tenía expuesto. Y hasta que sucede, entonces el INGEMED ha puesto más, digámoslo así, ojo en esta zona. Y ha comenzado a desarrollar varios estudios, tanto en Cusco, en Cajamarca, en Huancavelica, porque son, digamos, son departamentos que son más propensos a este tipo de fenómenos. Entonces, si se fijan, ¿qué es la vulnerabilidad? Bueno, que las personas estén propensas a sufrir que se dañen sus viviendas, que se dañen sus medios de vida. Por ejemplo, en este lugar de Cusco se dañaron sus medios de vida. ¿Y por cómo se determina la vulnerabilidad? Bueno, mediante un mapa de vulnerabilidad que se hace a partir de un análisis de esta vulnerabilidad. Ya, como les decía, esto lo van a ver más adelante. Pero acá, por ejemplo, ustedes, si digamos, ya ustedes les dan un mapa, ustedes ya pueden saber las zonas más vulnerables de su región, de su distrito o de su localidad. ¿Y qué es el riesgo de desastre? Bueno, el riesgo de desastre sabemos que es la conjunción de un peligro que impacte en una zona geográfica y estas personas sean vulnerables, o sea, sus viviendas, sus medios de vida, la infraestructura esté expuesta y sean, digamos, viviendas a lo mejor material que no es resistente a ese peligro que se está presentando, y eso es el riesgo. Y si es la probabilidad de que la población y su medio de vida sufran daños y pérdidas a consecuencia de su condición de vulnerabilidad y el impacto de esto. Este es un escenario de riesgo, lo que les estoy presentando, de si se da un sismo de 8.5 grados acá en Lima, que afectaría un tsunami en Callao, en la zona de La Punta, el distrito de La Punta, y allí provocaría inundaciones, inclusive ya ellos tendrían que ponerse a buen recaudo, evacuar a zonas altas. Si se fijan, 8.5 grados son olas de 7 metros. Entonces ya con esto, ya ellos ya conocen el riesgo al que están expuestos, el riesgo de desastre de que se produzca un tsunami. Y ya a partir de ahí se establecen ciertas, digamos, hipótesis o condiciones que puede provocar este peligro de tsunami, puede provocar un desastre, el cual, si no se toman las medidas, puede provocar muertes, puede provocar daños y muchas otras pérdidas, ¿no? Bueno, un mapita de riesgo, que aquí ya está cruzan, aquí ya han analizado vulnerabilidad, han revisado qué peligros y qué más impacta, y su riesgo de esta área geográfica. Si se fijan, ante un peligro, y en este caso es un sismo, este es un mapa del distrito de donde, El Salvador. Y El Salvador, ante un sismo, su nivel de riesgo es muy alto, porque si se fijan, la mayoría de las viviendas están decoloreadas en rojo, y el rojo en un mapa de riesgo, habla de alto riesgo de sufrir muchos problemas, un desastre fuerte en esta zona. Entonces, esos son, digamos, 3 conceptos que ustedes tienen que manejar, al menos aquí en un nivel, para poder conocer lo que es el riesgo de desastre. Entonces, aquí en resumen, el riesgo de desastre, que es, se analizan los parámetros de los fenómenos, ya los peligros, los fenómenos naturales, que si hay mucha, digamos, pueden tornarse en peligros. Analizamos la vulnerabilidad de todas las áreas que están expuestas, de todo lo que esté expuesto, los elementos expuestos, viviendas, colegios, puestos de salud, y el riesgo que ya se determina cuando se establecen niveles con estas 2 variables. Peligro, vulnerabilidad nos va a dar riesgo. Entonces, al determinar los niveles de riesgo en las áreas geográficas analizadas, permite a los 3 niveles de gobierno orientar, y esto es lo importante de todo esto, porque ustedes de repente no es necesario que hagan evaluaciones de riesgo, pero sí que conozcan los conceptos básicos que están en nuestras normas, ¿no? Como les decía desde ayer, tenemos ley, tenemos reglamento, tenemos un plan AGER, que esas son nuestras leyes y nuestras normas,
y nuestros instrumentos para poder desarrollar nuestras responsabilidades desde los 3 niveles de gobierno. Tenemos una política y entonces con todo esto se tiene que establecer estrategias, como dice acá. Al determinar niveles de riesgo, podemos orientar las acciones estratégicas de la gestión prospectiva y correctiva para la protección de la población y sus medios de vida e infraestructura. Pero también podemos establecer acciones de respuesta y rehabilitación para poder minimizar el dolor en las personas. Entonces, estos son, digámoslo así, 3 conceptos que ustedes mínimamente manejar, están, como les comentaba, en todo lo que hemos venido conversando de la normatividad y gestión de riesgos. Y a partir de ello, ustedes pueden establecer esas acciones que van a mejorar las condiciones de la población. Bueno, vamos a entrar a lo que es la gestión del riesgo y funciones. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Sí, ingeniera, buenas noches. A ver, sí. Sí, justo viendo, ¿no? El mapa de repente y como la señal no está tan bien. Su nombre, por favor. Su nombre, por favor. Líder. Ah, ya, listo. Líder, sí. Sí, viendo el mapa, riesgo, peligro y vulnerabilidad, ¿no? Donde de repente nosotros como distritos y como centro de salud, bueno, trabajo en salud, siempre elaboramos nosotros nuestro mapa comunitario de riesgo, conjuntamente con la municipalidad para poder identificar, ¿no? Dónde están ubicadas las casas o algunas instituciones que están en peligro, riesgo y vulnerabilidad. Ok, sí, exactamente. Y por eso les decía yo, ustedes con toda la normatividad y los instrumentos que tienen para poder desarrollar esa normatividad, porque pues, o sea, tenemos la ley, tenemos los reglamentos, tenemos la política, pero también hay otra instrumentación que la hemos venido conversando en estos 2 días, ayer y hoy, y con eso ya ustedes pueden establecer estas acciones para poder dar una respuesta, ¿no?, ante lo que es un riesgo en una determinada zona geográfica. Bueno, vamos a retroceder un poco al día de ayer con esta lámina, porque quiero que quede claro el tema de la responsabilidad en la ejecución de lo que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. A ver, ayer decíamos que habían roles, ¿no? Y hay entidades de los 3 niveles de gobierno. Decíamos que el rol de tutor, quien decide el tema de gestión de riesgo a nivel nacional, es el presidente de la República en conjunto con el Consejo Nacional de Gestión de Riesgo del Estado. El presidente de la República, con su Consejo Nacional de Gestión de Riesgo, que lo conforman los ministerios o los sectores, en todo caso, del país, son los que deciden, digámoslo así, cuando hay un desastre, cuando hay una emergencia, cuando hay ciertas condiciones que se tienen que dar una respuesta desde el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. El ente rector, también les decía, era la PCM. La PCM se encarga de supervisar, de dirigir todo lo que tiene que ver con lo que es la implementación del SINAGER en los 3 niveles de gobierno. La PCM tiene 2, digámoslo así, 2 entes que son como sus brazos derecho-izquierdo o izquierdo-derecho, que es el CENEPRED y el INDEC. Y son entidades técnicas normativas. Ni el CENEPRED ni el INDEC, y eso siempre tenemos que tenerlo bien claro, van a ir a resolverles a ustedes los problemas de gestión de riesgo de desastre que tienen en sus zonas, sino que lo que va a hacer CENEPRED e INDECI es apoyo técnico normativo. Hay un nivel, claro que sí, que era lo que me preguntaban en algún momento, hay un nivel de emergencia que sí pueden ellos intervenir, tanto el INDECI y el CENEPRED, pero ese nivel lo vamos a ver después, ¿no? A continuación. Vamos a comenzar primero por lo que es la función. El CENEPRED, como les decía, él se encarga técnica y normativamente de 4 procesos: estimación, prevención, reducción y reconstrucción. El INDECI se encarga en la parte normativa y técnica también de la preparación, la respuesta y la rehabilitación. Cuando decimos técnicos normativos, estas 2 entidades, ¿qué significa? Que son, las que nos bajan los lineamientos. Hay 4 líneas, hay lineamientos para cada proceso.
Y esas normativas de esos lineamientos, porque digamos que los comienzo a conversar, ahorita vamos a tener que tener más horas, pero esos lineamientos yo se los he pasado acá al organizador de este diplomado para que se los haga llegar a ustedes. Son los lineamientos del proceso de estimación, de prevención, de reducción y de reconstrucción. ¿Y qué es un lineamiento? Es donde indica la forma, la manera y mediante de qué instrumentos se van a desarrollar estos procesos. E igual el INDECI. El INDECI tiene sus lineamientos de preparación, respuesta y rehabilitación. De igual manera, aparte de desarrollar normas, en este caso los lineamientos son normativas, también hay parte técnica, y que son las guías, son las directivas, son todo lo que tiene que ver con manuales, todo lo que tiene que ver con documentos que les ayudan a todos ustedes a poder desarrollar e implementar la gestión de regularidad. De eso se encargan estas dos entidades. Aparte de que se encargan también de dar seguimiento en lo que le corresponde a cada una de ellas, de acuerdo a su competencia, en lo que tiene que ver con el SINAGER en los diferentes niveles de gobierno, ¿no? El CEPLAN es el centro de planeamiento que hay en el Perú, y este se encarga de lo que son la planificación estratégica, en la cual debe estar incorporada la gestión del riesgo de desastre. Entonces, si se fijan, estos son un rol asesor, lo que tienen estas entidades. Pero el rol ejecutor, y aquí es donde yo quiero que también ustedes queden muy claros, es dentro de la normativa, dice que los responsables de la ejecución son los sectores, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que hablamos de provincias y de distritos. Estos ejecutores hacen los 7 procesos. No es que no, yo voy a hacer solo prevención o solo voy a dar respuesta, porque también eso tenemos que ir mejorando y se ha venido cambiando poco a poco. Mira, vamos el día de ayer, pasamos de un sistema nacional de defensa civil, que es el SINADECI, a un sistema nacional de gestión de riesgo de desastre, pero es un sistema nacional de gestión de riesgo de desastre que tiene que ver 7 procesos. 7 procesos que tanto los sectores, tanto las regiones, tanto las municipalidades, provinciales y distritales, no pueden obviar hacer reducción y prevención. Muchas de ellas, y lo digo por conocimiento propio, hacen más respuesta, hacen más asistencia humanitaria. Cada vez que hay una emergencia o un desastre, mayormente se hace la respuesta de darles alimentos, albergues, de darles agua. No está mal, yo siempre digo, eso no está mal, pero no solo eso, es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. Miren aquí en esta lámina, que son 7 rectángulos amarillos, están los nombres de los 7 procesos. Y normalmente, cuando se revisa a la mayoría de los planes, de planes estratégicos, la mayoría cuando se hace la consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas en los distritos, normalmente hacen miren, estos dos. A ver. Normalmente hacen esto. Aquí. Preparación y respuesta. Hacen planes de contingencia, después que pasa el desastre, dan agua, dan alimentos, dan albergue. Pero ¿qué pasa con estos otros procesos que tenemos aquí? ¿No? Los que tenemos en la parte de atrás, estos 4. ¿Qué está pasando con ellos? Perdón, hasta acá. ¿Qué está pasando con ellos, con estos 3? No se está, digamos, viendo el tema de prevención y reducción. Entonces, por eso es importante que estén claros que responsables de la ejecución, como responsables de la ejecución, no solo son la parte de dar respuesta y prepararme para un desastre, no. Hay 7 procesos por los cuales son responsables todos los niveles de gobierno. Y eso está en la ley que les comentaba ayer, la ley que vino a fortalecer
y Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, que ya la tienen también en la presentación, y también se las he dejado para que ustedes la revisen con detenimiento. Y el financiero, el rol financiero lo tiene el MEF, que es el que establece lo que es la estrategia financiera, y ya como decíamos, el participativo es la población. Pero lo que yo, digamos, les pido que no olviden es que estos 7 procesos son responsables directos de su ejecución. O sea, no pueden decir, no, yo no hago reducción como municipalidad o como gobierno regional, que venga el sector, por ejemplo, que venga el Ministerio de Vivienda a hacer reducción del riesgo, no. Como municipalidades distritales y gobiernos regionales tienen toda la responsabilidad de ejecutar los 7 procesos. Ingeniera, Sí, buenas noches. Habla el señor José Matallana, un servicio, pero nosotros, por ejemplo, en las municipalidades, yo he visto que hacen preparación, respuesta. Bueno, rehabilitación no, porque todavía no se llega a ese, no se hacer preocupe, rehabilitación, ¿no? la estoy volviendo a presentar, porque me parece que se me detuvo pero le escucho, dígame. Sí. Entonces solamente hacemos la cuestión de lo que es de INDECI, ¿no? Rehabilitación y respuesta, ¿no? Pero después no pasamos a otros, o al menos en documentación no vemos, no se ve eso de, bueno, la prevención sí, ¿no? Porque hay un estudio de prevención, de riesgo, de desastres, ¿no? Pero después que se cumplan todos los 7 procesos, eh, bueno, hasta ahorita no he visto, ¿no? En un municipio. Claro, y eso, por ejemplo, está mal, porque son responsables directos, como les decía, de lo que es, de lo que es la gestión del riesgo de desastre. Sí o sí tienen que hacerse los 7 procesos. Por favor, me confirman si pueden ver la presentación. Sí. Ya, ok, gracias. Lo que pasa es que se había pegado y Ya. salir y volver a entrar. Ok, continuemos. Quedamos aquí. Ya, entonces les decía fue esto, de que son responsables de los 7 procesos. Eso ténganlo muy en cuenta siempre. Las funciones de la PCM. Bueno, la PCM, como decíamos, el ente rector, y sus funciones como tal son: conduce, supervisa y fiscaliza el adecuado funcionamiento del INAGER, dicta los lineamientos e instrumentos, cumplimiento de los acuerdos internacionales suscritos por el país y las políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Por ejemplo, ellos son los que han promovido de que se tenga una nueva política y tengamos ahora la Política Nacional de Gestión del Riesgo al 2050. También la PCM es la que propone junto al MEF la estrategia financiera. Por eso cuando se va a hacer miren, por ejemplo, con esto de, no sé si ustedes en algún momento han visto o han escuchado en el FONDES con el tema de las actividades de emergencia que se dan por un desastre o peligro inminente. Cuando se quiere hacer un cambio o agregar algo en una de las intervenciones, por ejemplo, cuando se quiere intervenir para descolmatar o para limpieza de cauces, si hay una actividad que tiene un tipo de trabajo que no está incluido y se le quiere proponer, lo propone el sector competente, en este caso el Ministerio de Agricultura. Y Agricultura lo que hace es proponer ese nuevo cambio al MEF y en conjunto con la PCM proponen ese cambio. Entonces, cualquier cambio en estrategia financiera lo mira PCM con lo que es el MEF. Son ellos dos los que se encargan de la estrategia financiera. Inclusive el CINEPRED e INDECI, si quieren proponer algún cambio en el tema financiero,
Se lo tienen que hacer a la PCM y la PCM en conjunto con el MES lo revisa. ¿Qué hace también la PCM? ¿Cuál es una de sus funciones? Implementa acciones y mecanismos de coordinación para una adecuada articulación de las funciones del CENEPRED e INDECI. El CENEPRED e INDECI no es que ellos hacen sus cosas a como ellos crean conveniente, no, sino que es bajo la rectoría de la PCM. Hacen articulaciones y coordinaciones para poder desarrollar sus funciones y poder emitir los diferentes instrumentos normativos y técnicos a todos los niveles de gobierno. Esto lo podemos ver en la ley 29664, este es en el artículo 10, que son las atribuciones de la PCM. Por eso les decía yo, la ley tiene y el reglamento tienen toda la conceptualización del marco de nuestro financiamiento. Las funciones del CENEPRED, ¿cuáles son las funciones del CENEPRED de acuerdo a normativa? Bueno, formulan instrumentos técnicos normativos, como les decía, guías, pueden ser directivas, pueden ser resoluciones ministeriales, etcétera, etcétera. Fortalecer capacidades, que son las capacitaciones, las asistencias técnicas que realizan a nivel nacional, brindar asistencia técnica y realizar seguimiento, monitoreo y evaluación. El CENEPRED, dentro de lo que es el seguimiento, monitoreo y evaluación, tiene un sistema de seguimiento al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. ¿Qué es ese sistema de seguimiento? Hacen anualmente una encuesta. Esa encuesta se hace a todos los niveles de gobierno, se las envían de manera virtual, online, y cada nivel de gobierno, todos los distritos, todas las regiones, todas las provincias y todos los sectores tienen que incluir información en estas encuestas. Y a partir de esas encuestas, ellos desarrollan una documentación que permite saber qué nivel de cumplimiento tenemos en el FINAGER. Y eso ustedes lo pueden encontrar en su página web del CENEPRED. Allí ustedes entran y ahí van a encontrar esas encuestas para que ustedes visualicen a cómo vamos a nivel nacional. Las del INDECI, las funciones del INDECI, formular instrumentos técnicos normativos también, pero de acuerdo a su competencia. En el caso del CENEPRED es de la gestión prospectiva y correctiva. En el caso del INDECI es de la gestión reactiva. Aquí también igual son guías, manuales, son directivas, son todo lo que conforman todo el accionar de la gestión reactiva para todos los niveles de gobierno. Fortalecer las capacidades para la respuesta y rehabilitación ante emergencia y desastres, porque esas son las competencias del INDECI, ¿no? Fortalecer a nivel nacional, en los 3 niveles de gobierno, estas capacidades. Brindar asistencia técnica con respecto a la gestión reactiva. Ustedes saben de que el INDECI a nivel nacional viene desarrollando algunas capacitaciones para formar brigadas de rescate, para formar también un grupo de personas que cuando haya un desastre pueda movilizarse al lugar del desastre y pueda brindar la asistencia humanitaria a las personas que están en la zona. Generar las propuestas pertinentes para la declaratoria del estado de emergencia. Las declaratorias de estado de emergencia, todos sabemos que son emitidas por el INDECI, pero tienen un procedimiento. En la normativa también que le he dejado, ahí ustedes van a ver la norma complementaria para lo que es la declaratoria del estado de emergencia. Me voy a regresar un poquito. Aquí tenemos los niveles de emergencia. Los niveles de emergencia, me preguntaba uno de ustedes hoy, son 5, de acuerdo a la ley 29664, su reglamento. En el reglamento es donde están todas estas definiciones. Entonces, en el reglamento dice que hay 5 niveles de emergencia. El 1, el 2 y el 3 se sobreentiende que lo realizan los distritos, la provincia y la región. El 4 y el 5 está a cargo del INDECI y los ministerios. O sea, esos son los que ejecutan estos niveles. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces, en el caso del nivel 1 es el distrito, en el caso del nivel 2 es la provincia, en el caso del nivel 3 es la región. Pero muchas veces el distrito no tiene las condiciones o no tiene las capacidades técnicas ni financieras para poder ejecutar o para poder dar respuesta a esa emergencia.
Caso emblemático que ha pasado hace poco, digamos en el 2019 o 20, si no me equivoco, 19 fue, creo, Villa El Salvador, recuerdan. Villa El Salvador, de acá de Lima, era un nivel 1, porque era en un distrito, pero de acuerdo al impacto que se dio con la deflagración, ¿se acuerdan de ese incendio que hubo y que dañó muchas viviendas y murieron muchas personas? No estaba en la capacidad del distrito. Entonces, ni siquiera la región, o sea, la región en este caso era Lima Metropolitana, lo pudo atender. Tuvo que pasar al nivel 4 y lo tuvo que atender los ministerios en conjunto con el ministerio. Entonces, estos niveles de emergencia no siempre tienen que, digamos, no se cumplen sí o sí, no, porque es el 1 lo hace el distrito, no, o porque es el 2 lo hace la provincia, no. Va a depender, como les comentaba, de esas condiciones técnicas y financieras que tienen. Ya cuando es un desastre de magnitud mayor, como el caso del fenómeno del Niño Costero, estos desastres ya sí son niveles 4 y 5 y ya son atendidos por los sectores. ¿Alguien habló? Tu pie te hace frío. No te, claro, no te haces frío, a mí me hace frío. Apaguen por favor los micrófonos. No, voy a ver, pues. Qué mal que eres. Michelle, pásanos la colcha blanca. Micrófono. Ya, entonces, esos son los niveles de emergencia. Ahora, el procedimiento para poder declarar estado de emergencia, eso ya ustedes lo revisan en este documento que les he entregado, la normativa de declaración de emergencia, y allí ustedes van a poder ver el procedimiento. Pero en cuanto a los niveles, no depende solamente de que se le diga a ellos tu distrito 1, tu provincia 2, tu región 3, los otros 2, 4 y 5 no. Va a depender de las condiciones que se den en ese momento. Aló, si me permite hacer una observación. Sí, le escucho. Guillermo Navas, en línea, Sí. Okay. para aumentar el tema. En este caso de los niveles de atención que está bien normado, me parece que hay un vacío legal ahí, y de ese vacío legal se agarran algunos distritos. Ellos aducen a que no tienen presupuesto en la partida de presupuestal 068, correcto, pero de repente la emergencia es, por ejemplo, un incendio de una vivienda, y ellos por no tener recursos económicos pasan a la provincia. Yo pienso que aquí se debe normar, se debe reglamentar hasta qué, en un aspecto cuantitativo, hasta qué nivel debe llegar el nivel 1 y hasta qué nivel debe llegar el nivel 2, tanto por la magnitud del desastre y como por el aspecto económico. Y yo pienso que si los alcaldes no están tomando en serio este tema del presupuesto, ya están cayendo ellos en negligencia administrativa, ya están cayendo digamos, en no acatar lo que dice la ley, la 30055, la 30779, como usted manifestó ayer. Creo que debe haber una responsabilidad por parte de los alcaldes de tener una disponibilidad, de tener sus almacenes disponibles con bienes de ayuda humanitaria para la atención inmediata, oportuna y eficiente, como dice la ley, para no pasar a un nivel por un desastre pequeño. Yo pienso que se debe pedir apoyo a un nivel superior inmediato cuando rebasa tu capacidad de respuesta, como decía la 19338. Gracias, muy amable. Listo. Seguimos. Bueno, ahora los sectores en la gestión del riesgo de desastre. ¿Qué tienen que ver los sectores en la gestión del riesgo, no? Los sectores generan las normas, los instrumentos y los mecanismos específicos necesarios para apoyar la incorporación de la gestión de riesgo en los procesos institucionales de los gobiernos regionales y locales. ¿A qué se refiere esto de los instrumentos y los mecanismos específicos? Sabemos que nuestra ley 29664 y el reglamento, la política, todo lo que tenemos, la instrumentación, nos dan las líneas generales. O sea, nos dicen en generalidad lo que tenemos que hacer. Pero hay cosas muy específicas de cada sector. Y aquí me refiero, por ejemplo, el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, ustedes saben que tienen el programa que se llama el PRONIET. Y el PRONIET desarrolla infraestructura educativa. Entonces, estos instrumentos y normas específicas de los sectores, ellos lo presentan en base a los lineamientos generales, con apoyo tanto de la entidad como el CNEPRED y el INE. En el caso de esto que les estoy aquí señalando, es un lineamiento para elaborar el informe de evaluación del riesgo de desastre. O sea, un EVAR, creo que ustedes sí han escuchado de los EVAR.
una evaluación de riesgo de desastre específica para una infraestructura educativa. También, por ejemplo, el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene la política nacional de hospitales seguros frente a los desastres. Esta política es específica para lo que es salud. Tenemos una política nacional de gestión de riesgo de desastres, pero son líneas generales. Pero salud tiene una propia, que es esta política de hospitales seguros. Es para poder evaluar la vulnerabilidad en sus hospitales. Otro ejemplo tenemos el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Ellos tienen un reglamento que lo emitieron en el 2016 de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano sostenible. Se le dice RAPDIS. Este reglamento incorporó en ese año, en el 2016, la gestión del riesgo de desastre. Y ya dice allí que ningún plan urbano debe obviar lo que es el análisis de riesgo. Entonces, a eso se refiere, y esto, digamos, es el rol de los sectores en la gestión de riesgo de desastre. Tener normas, instrumentos y mecanismos específicos que estén, digámoslo así, disponibles para apoyar la gestión o los procesos institucionales, tanto en los gobiernos regionales y locales. Porque no es lo mismo que yo les diga, por ejemplo, se me ocurre, como si yo fuera CENEPRED, mira, desarrolla un EVAR, tengo yo mi manual EVAR para el territorio, a que le digan a ustedes, mira, esta es una metodología específica para una institución educativa. Entonces, ese es el rol que juegan los sectores en la gestión de riesgos. Las entidades técnico-científicas. O sea, en los ministerios, ustedes saben que hay pliegos adscritos a cada ministerio. En este caso, las entidades técnico-científicas son parte de algunos ministerios. Y eso también, digámoslo así, son los sectores en la gestión de riesgo de desastre. Las entidades técnico-científicas emiten informes técnicos sobre peligros y o peligros asociados que puedan presentarse en contextos por desastre en las zonas afectadas. También pueden brindar información cartográfica y satelital que contribuye a la implementación de planes de rehabilitación, planes de prevención, planes de contingencia de acuerdo a la competencia. Entonces, acá le pongo dos ejemplos. Las cartas nacionales que tenemos a nivel nacional, que estas son desarrolladas por CONIDA. CONIDA hace las cartas nacionales y comienza a entregarnos información geoespacial para poder desarrollar algunos estudios. También tenemos, por otra parte, el CENAMI, que emite algunos boletines, emite alguna desinformación relacionada a lo que es su competencia para que se pueda desarrollar también ciertos lineamientos y documentos a nivel regional y local. También tenemos al ANA. El ANA, ustedes saben que es el apoyo en todo lo que tiene que ver con cuencas de ríos, cuencas de lagunas, lagos, glaciares, todo lo que tiene que ver con estos temas. Y ellos determinan, por ejemplo, las fajas marginales a partir de todo lo que es la ley de recursos hídricos y todos sus lineamientos. Entonces, estas entidades técnico-científicas nos apoyan en darnos información importante y necesaria para poder desarrollar y poder implementar la gestión del riesgo a nivel local y regional. Ahora vamos a entrar a lo que es el Sistema Regional de Defensa Civil. El reglamento, en este caso es el reglamento. El reglamento de la Ley 29664 establece un Sistema Regional de Defensa Civil. Pero este reglamento de defensa civil, aquí les he hecho un recorte del artículo 18, habla del funcionamiento de los grupos de trabajo para la articulación y coordinación del financiamiento. Y los grupos de trabajo dice que articulan la gestión reactiva a través del Sistema Regional de Defensa Civil. Si se fijan, este sistema es para lo que es la gestión reactiva. ¿Por qué? Porque la gestión reactiva involucra más lo que son las plataformas de defensa civil, lo que son los comités de defensa civil, lo que son todas las entidades, tanto ONG, empresas, todos, que están involucradas en el tema de gestión de riesgo a nivel local. Entonces, el sistema regional de defensa civil
como lo dice acá, lo trabajan en la gestión reactiva. ¿Y qué es? Es el conjunto de acciones y medidas destinadas a enfrentar los desastres, ya sea por un peligro inminente o por la materialización del riesgo. Aquí, para poder determinar cuáles serían esas acciones, tenemos para la preparación, información sobre escenarios de los desastres, planeamiento, plan de contingencia, plan de continuidad operativa, plan de operación de emergencia, plan de educación comunitaria. También se desarrolla dentro de la preparación, desarrollo de capacidad de respuesta, grupos de trabajo de la gestión de riesgo de desastres que tienen que estar activados, el voluntariado, los PIDET, la plataforma de defensa civil, el monitoreo y alerta temprana, los simulacros, la gestión de recursos para la respuesta, bienes de ayuda humanitaria, equipos de comunicación, equipos de alerta temprana, vehículos para el transporte de bienes de ayuda humanitaria, equipos para búsqueda y rescate. Todo eso se articula en el Sistema Regional de Defensa Civil. Esas son las acciones propias de este sistema. También en lo que es el proceso de respuesta. ¿Qué es lo que se hace en el proceso de respuesta? Bueno, se articulan acciones de búsqueda y de rescate, primeros auxilios, extinción de brote de incendio, apoyo solidario, evacuaciones, comunicación de emergencia, rescate de bienes sumarios, atención prehospitalaria, manejo de materiales peligrosos, incendios urbanos, control y seguridad, evaluación de daños y análisis de necesidades, sistema de comando de incidentes, comunicación de emergencia, evaluación de daños y análisis de necesidades. También cuando se da un desastre, ustedes saben que es necesario, importante hacer esta evaluación, y eso también está, digámoslo así, como competencia y acciones de los que se desarrollan en el Sistema Regional de Defensa Civil. Instalación de albergues, atención hospitalaria, remoción de escombro, administración y distribución de ayuda humanitaria, habilitación de comunicación. En la rehabilitación, porque estos son los tres procesos que nosotros vimos anteriormente de la gestión reactiva, y estos procesos son coordinados dentro de lo que es el Sistema Regional de Defensa Civil. ¿Por qué? Porque el Sistema Regional de Defensa Civil también coordina con las plataformas de defensa civil, o sea, son parte de las plataformas. Y las plataformas donde tenemos la representación de todos los integrantes del SINAGER a nivel local, a nivel regional. Y ellos se involucran en todas estas acciones. En el caso de la rehabilitación, el restablecimiento de los servicios públicos e infraestructura, estos son subprocesos del proceso de rehabilitación, que son acciones orientadas a restablecer los servicios públicos. Aquí, por ejemplo, a nivel local, ustedes saben que tienen EPS, que son las que trabajan el tema del agua, también tienen entidades que brindan el servicio de energía eléctrica, y todas esas entidades, sí o sí, ustedes como gobiernos regionales, locales, donde estén, tienen que incorporarlas dentro de las plataformas de defensa civil. ¿Para qué? Para que éstas puedan coordinar todas estas acciones que les he ido mencionando dentro de lo que es la gestión reactiva. Normalización progresiva en los medios de vida, acciones que permitan normalizar las actividades socioeconómicas en las zonas afectadas, continuidad de servicio, las empresas del Estado, los operadores de concesiones públicas, los organismos reguladores de agua, desagüe, energía eléctrica, entre otros, frente a situaciones de rehabilitación ante desastre, formulan, evalúan y ejecutan sus planes de contingencia y demás instrumentos de gestión. Por eso es importante que dentro de lo que es este sistema estén articulados todos estos operadores de concesiones públicas y de todos estos servicios, para que dentro de estos espacios de trabajo puedan articularse esas acciones, porque miren, cuando hay un desastre, no todas las acciones de respuesta que se tienen que dar las van a desarrollar los gobiernos locales y regionales solos, no. Para eso son estos espacios, por eso se llama el Sistema Regional de Defensa Civil, porque es la que va a responder al momento de un desastre. Y dentro de él no está solamente la autoridad que gobierna dentro de esta jurisdicción, no, sino que están todos estos que les estoy mencionando. Están los operadores de servicio, los organismos reguladores, la sociedad civil, todos los que tienen que ver dentro de esta zona. Y la participación del sector privado. La participación del sector privado es muy importante. Muchas veces obviamos a las empresas privadas. Cuando el fenómeno del Niño, por ejemplo, mucho del apoyo que hubo para el restablecimiento de algunas vías
o algunas trochas que daban a algunas áreas que era necesario llevar ayuda humanitaria o restablecer los servicios o sacar alguna producción, fue la empresa privada. Pero no vamos a buscar a la empresa privada hasta el momento del desastre, no. Se tiene que hacer mucho antes y es un proceso de preparación para poder dar una buena respuesta, ¿no? Y poder hacer una buena rehabilitación. Si se fijan, los procesos de la gestión de riesgo de desastre son todos articulados. Yo me preparo para dar una buena respuesta y poder hacer una buena rehabilitación. Por eso a nivel regional, este sistema se llama de defensa civil, porque es lo que nos va a apoyar para poder desarrollar la gestión reactiva. Y ahora, bueno, con esto... Ingeniera. Dígame. Bueno, ¿me permite participar, por favor? Sí, claro que sí. Bien. El día de ayer yo le escuchaba muy atentamente su ponencia, ¿no? Por eso hablamos de muchos planes, ¿no? Planes de contingencia, planes de gestión de riesgos, planes de prevención, ¿no? Y en realidad a veces, yo estoy acá en la zona del BRAE, yo tengo 30 años en el Cuerpo de Bomberos, soy instructor a nivel nacional y he estado en varios desastres, ¿no? Incluyendo estos desastres últimos, acá en la zona del distrito de Santa Teresa, en la provincia de La Convención, cerca de Machu Picchu. A nosotros, por ejemplo, siempre nos han entrenado, nos han capacitado en las 4 A, aplicar las 4 A's. Y usted lo mencionaba algunos, ¿no? Una de las A's es agua. La siguiente A viene a ser alimento. Agua, alimento. La tercera, el abrigo, porque esa persona pierde todo. Pierde su casa, pierde su chacra, pierde su familia, la familia se lo llevó el río, se lo llevó el deslizamiento, el huaico. Se quedaron sin nada. La otra es justamente lo que en los planes de repente no los consideramos, ¿no? Esos planes a nivel nacional, ese plan de gestión de riesgos que está al 2050, que todo lo ves de desastres, terremotos, sismos, ¿no? Pero en el tema de rehabilitación, en el tema de salud, está el soporte emocional. Yo le decía al general del ejército en la zona de acá de Machu Picchu, tienen que ir los 8 psicólogos en helicóptero, porque tienen que intervenir a toda la población, porque toda la población ha perdido sus casas, ha perdido todo. Y eso nos han enseñado a nosotros los bomberos, que tienen que intervenir los psicólogos. Y las psicólogas tienen que intervenir con más confianza en las damas. Entonces, eso es, por ejemplo, de las 4 A's. Yo tuve que ponerme fuerte, y tengo fotos de que los psicólogos entraron a la zona de la provincia de La Convención, el distrito más vulnerable de los 14 distritos, es el distrito de Santa Teresa, que está a 1 hora de Machu Picchu. Esto es como, de repente, como una pequeña experiencia. La rehabilitación justamente es la intervención del personal profesional en la parte de primeros auxilios. Ya no decimos primeros auxilios, nada más, primeros auxilios psicológicos. Yo ahora me pregunto, ¿no? La preparación para dar una buena respuesta. Acá en la zona del BRAE, tenemos que preparar a los militares, a los policías, a los de seguridad ciudadana en incendios forestales. Pero por ahí me decían, no, mi personal no es su trabajo combatir los incendios forestales, porque 10 bomberos no vamos a hacer nada ahí. Ya para mí es un desastre, porque escapa a la capacidad de respuesta de una sola institución. Pero no es mi trabajo, Alfonso, me decía un general. Yo le decía, ¿pero qué dice la ley de gestión de riesgo? Que yo lo tengo acá, en la mano. Dice, la primera respuesta en su artículo 46, se considera entidades de primera respuesta. Primerito dice, ni siquiera dice el Cuerpo General de Bomberos, lo dice las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpo General de Bomberos y otras instituciones, lo dice en la ley 29664. A ver, Alfonso, muéstrame esa ley, me dice un representante del ejército.
Pero para eso tenemos que capacitarlos, tenemos que entrenarlos para dar una buena respuesta. Por ahí me decía un representante de la policía, no es mi trabajo, pero justamente, si no tenemos una buena preparación, no vamos a dar una buena respuesta, ¿no? Bueno, yo termino con esta parte, me parece muy interesante. Generalmente yo lo veo más que todo en la parte de respuesta, de la preparación, que es este campo que es muy interesante. Muchas gracias por haberme permitido participar, ingeniero. Claro que sí. Bueno, entonces sí, es muy importante y como decíamos, de primera respuesta también tenemos al MIDIS y al Ministerio de la Mujer, así que ellos también están involucrados. Y para finalizar esta parte, bueno, hablamos de que la fenomenología, hay fenómenos naturales en el país y ya inclusive se ha hecho un calendario de ocurrencias de peligros originados por fenómenos naturales. Sabemos que en nuestro país tenemos muchos fenómenos naturales como son lluvias, como son granizadas, como son bajas temperaturas y todo eso provocan peligros cuando se intensifican, porque como fenómeno no es un peligro, ¿no? Una lluvia no es un peligro, el problema es cuando se intensifica. Un sismo es un fenómeno natural, pero el detalle está en que se encuentra un elemento expuesto donde puede impactar y donde se viene el desastre. Entonces, a nivel nacional, tenemos este calendario de ocurrencia de peligros y ustedes ahí pueden ver que están de colores y los colores significa cada uno de los fenómenos que se están dando a nivel nacional en determinadas épocas del año. Un ejemplo así rápido, el déficit hídrico. El déficit hídrico estamos hablando de noviembre, diciembre y enero. Y ese déficit hídrico se está dando al sur del Perú, Arequipa, Tacna, debido a que hay momentos en que las alturas, o sea, nosotros los niveles de lluvia que están cayendo cada año están disminuyendo y eso viene a dar lo que es un déficit hídrico y repercute en la alimentación de las personas y en la producción de todo lo que es el agro. O, por ejemplo, el sismo, si se fijan, se da en cualquier tiempo del año. Ese no nos va a avisar en qué momento se va a dar. Entonces, les dejo este calendario para que ustedes también a partir de ahí puedan determinar y puedan conocer. Y les invito también a que ustedes consulten ambas páginas, tanto del CINEPRED como del INDECI, porque allí cada vez que ellos hacen una normativa, un lineamiento o algún instrumento, está allí, lo han colgado en sus páginas web y ustedes poco a poco también pueden ir conociendo otra información más actualizada. Bueno, ya llegamos al final del módulo. Les invito, vamos a pasar a lo que es un examen. Son preguntas, son 10 preguntas que ustedes van a ir de selección múltiple y ustedes allí responden. No sé si... Sí, ingeniera, Sí. 2 consultas previas, por favor. Por favor, 1. ¿quién habla? Sí, ingeniera, buenas noches. Rapidito, Saluda. por favor, rapidito, porque ya van a pasar al examen, porque tenemos un tiempo limitado. Ya, José Acosta de Moquegua. Sí. Con respecto a los planes específicamente, ¿quién se encarga de la formulación de los planes? Y la simbología que usted acaba de mostrar de los fenómenos, ¿eso es un color ya establecido para cada fenómeno natural? Los planes son competencia de los 3 niveles de gobierno. Como les decía, la ejecución del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, los responsables, los ejecutores del sistema son los 3 niveles de gobierno: sectores, municipalidades, distritales, provinciales y gobierno regional. Ellos son, digámoslo así, los encargados, los responsables de elaborar los diferentes planes que se dan en las diferentes componentes del Sistema Nacional de Riesgo. Cada proceso, por lo general, tiene un tipo de plan. Entonces, son los ejecutores directos. Y calendario que les mostré, sí, ya esto ha sido validado por el INDECI a partir de todas las emergencias que se dan a nivel nacional y que están dentro de lo que es el CIMPAC.
El CIMPAC es donde se registran todas las emergencias a nivel nacional y de dónde se dan y cuántas se dan. Y a partir de eso se ha establecido este calendario de ocurrencia de peligro. ¿Ok? Bien, acá hay un mensaje en el chat, ya se subió el examen al grupo de WhatsApp. Tienen 15 minutos, por favor, para enviarlo. El primer intento es el que se va a tomar en cuenta para su nota. Por favor, entren a su grupo de WhatsApp y desarrollen su examen 15 minutos. Gracias.